Listo, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yara Tabuada. Estoy con nuestro invitado Víctor Lizama. Él es facilitador de justicia, es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Víctor, ¿cómo te encuentras? Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros de nuevo, porque ya habíamos estado con los de Sin Colectivo, pero pues esta vez hablando de un tema ya más en específico. Un enorme gusto, Yara, igualmente a los amigos y amigas de Diversotopía, aquí para platicar sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. Ok, voy a empezar con la primera pregunta, que es para que las personas sepan más o menos cómo es su trabajo. ¿Podrías explicarnos qué hace un facilitador de justicia? Con mucho gusto, Yara. Primeramente, tenemos que establecer que mi trabajo se hace desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo que la discapacidad es parte de la diversidad humana, que todas las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos por ellas mismas y que hay barreras en el entorno que se tienen que eliminar. En el caso específico de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, las barreras más fuertes a las que se enfrentan son barreras de tipo legal, ya que hay ciertas figuras que limitan la capacidad jurídica. Es decir, que de pronto si una persona tiene discapacidad intelectual, si tiene un diagnóstico psiquiátrico, hay ciertos especialistas que van a valorar si esa persona comprende, si esa persona se puede expresar por ella misma, a lo mejor si tiene el comportamiento adecuado para poder participar en determinados espacios. En el tema concreto de acceso a la justicia, hay históricamente la creencia de que si protegemos a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, restringiendo sus derechos, les vamos a hacer un bien. Y por eso hay ciertas figuras, como la inimputabilidad, ¿no? Hay especialistas en el sistema de justicia, psiquiatras fundamentalmente, que valoran a ciertos individuos cuando se dan cuenta de que la persona tiene dificultades para comprender, que tiene dificultades para estar con otras personas. Y tradicionalmente se les ha llamado inimputables cuando estas personas aparentemente no manifiestan voluntad y no tendrían también aparentemente capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, mi labor como facilitador de justicia consiste en ir a audiencias penales, sobre todo aquí en la Ciudad de México, acompañar a personas con discapacidad psicosocial o intelectual, y en las audiencias mismas proponer adecuaciones que busquen eliminar barreras para que la persona pueda participar. Barreras actitudinales, o sea, barreras en el trato, barreras en la comunicación, barreras en el espacio mismo, ¿no? Todo eso, buscar eliminarlo para que la persona pueda participar, pueda decidir, pueda expresarse en su proceso penal en este caso. Lo mismo puedo acompañar a personas imputadas, o sea que están siendo acusadas de haber hecho algo indebido socialmente, que puedo acompañar a personas que sean testigos, a personas que sean víctimas. Mi participación es fundamentalmente cuando hay una persona con discapacidad psicosocial o intelectual. En otros casos no sería necesaria mi intervención.
Yo tengo una pregunta y es un poquito sobre el estigma. Cuando una persona con discapacidad psicosocial o intelectual es infractor, por así decirlo, que cometió un delito, ¿tú crees que es posible que se le aplique más pena o que la pena no se ajusta por este estigma de la peligrosidad o crees que no pasa realmente? Sí, esto suele suceder por esto que te decía. En general, cuando se habla de discapacidad, la mayor parte de las personas siguen identificando esta condición desde criterios biomédicos. O sea, suponiendo que una persona con discapacidad tiene defectos, vale menos, está incompleta, ¿no? En ciertas discapacidades pesa más la percepción que tiene que ver con la caridad, con la lástima, ¿no? Porque vemos a una persona con discapacidad como alguien que no puede y que permanentemente necesita de apoyo. En el caso de las discapacidades psicosociales y en alguna medida también intelectuales, la percepción es distinta, porque la discapacidad en este caso no es tan evidente, ¿no? Una persona, por ejemplo, con el diagnóstico de esquizofrenia, una persona diagnosticada con autismo, tú la puedes ver y te das cuenta de que se puede mover en la mayoría de los casos por ella misma, tiene sus sentidos eh, fun funcionales y la discapacidad está en otros aspectos de su persona. Eso ha generado que la percepción tienda más hacia el miedo. De ahí viene justamente el estigma, de suponer que una persona con un diagnóstico psiquiátrico, una persona que es percibida socialmente como loca, es potencialmente peligrosa. Sin embargo, a la hora de la hora, también hay esta idea de proteger a la persona y se ha creído que la mejor manera de proteger a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual es teniéndolas bajo control, a veces institucionalizadas, a veces sobremedicadas para que se comporten, para que estén tranquilas, para que no tengan comportamientos perturbadores, y eso obviamente hace que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual no puedan acceder a la justicia, porque no se les reconoce la capacidad. Y en cambio, si se enfrentan a algún ámbito de la justicia, se aproveche para imponerles tratamiento, que es lo que suele pasar, sobre todo cuando las personas están en calidad de imputados, ¿no? Cuando se les considera infractores, como tú dijiste. A mí me gustaría saber, y creo que a muchas personas que no estamos muy dentro de la rama legal, por ejemplo, yo estoy en educación especial, entonces un poquito sobre discapacidad, tanto psicosocial como intelectual, aunque la psicosocial casi no la tocamos, la verdad, en educación especial, pero pues a mí todavía hay cosas que no me terminan de cuadrar en lo legal, entonces mi pregunta es un poquito sosa, pero ¿cuáles son los criterios para que alguien sea inimputable? ¿O eso ya no debe pasar y es una violencia a los derechos humanos? Lamentablemente, en nuestro país todavía existe esta figura de inimputabilidad y esta figura está construida desde este criterio que te mencionaba, de considerar que hay personas que no se dan cuenta de lo que hacen y que tampoco pueden expresar ideas, que no pueden expresar voluntad. Y en estos casos, tradicionalmente se consideró que lo mejor era quitarles la capacidad jurídica y hacer que pasaran por procedimientos diferentes. No decir, tú como persona con un diagnóstico psiquiátrico, por decir algo, esquizofrenia, no vas a ir a una cárcel, vas a ir, entre comillas, a un hospital,
pero esos hospitales son cárceles, tienen toda la estructura de una cárcel. La diferencia es que ahí se les impone tratamiento psiquiátrico a las personas. Entonces, estos criterios han hecho que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual no puedan optar por alternativas de justicia, no puedan reducir el tiempo que están en prisión, ¿no? Mucho del criterio es de tipo médico. En la medida en que la persona declarada inimputable se cure, se vuelva normal, es que tiene la posibilidad de salir de estas cárceles psiquiátricas. Hay muchas personas con discapacidad psicosocial o intelectual que ni siquiera tendrían que estar en prisión. Entonces, los delitos de los que se les acusa son menores, y sin embargo, por el hecho de tener una discapacidad y por no tener redes de apoyo, por decir algo, que vivan en situación de calle, terminan en estas cárceles especiales. Eso no pasaría si la persona no tuviera este tipo de discapacidad, ¿no? Imagínate que te imputen el delito de haberte querido robar una bolsa de cacahuates en una tienda de conveniencia. A lo mejor llegas con un juez y el juez dice que te detuvieron correctamente, que hay suficientes elementos para abrir un proceso, pero que a lo mejor puedes seguir ese proceso en libertad. Es muy probable que si tuvieras una discapacidad psicosocial, diría no, a lo mejor eso que hizo la persona está relacionado con su diagnóstico y mejor lo mandamos a este supuesto hospital que es la cárcel psiquiátrica. Y esto es más fuerte todavía cuando, como te decía, la persona vive en situación de calle, no tiene redes de apoyo, a veces no tiene ni forma de identificarse. Hay personas que ya no saben quiénes eran sus padres, de dónde vienen, cuántos años tienen, ¿no? Por el abandono tan fuerte en que han vivido. A mí me gustaría saber, ahorita que acabas de decirlo de que los declaran inimputables, ya has dicho en otras entrevistas que yo he visto que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Aquí pues yo conozco muchas personas que estudiaron Derecho aquí en Culiacán, Sinaloa, pero muchas de ellas siguen un poquito, ¿cómo te diré?, tercas, por así decirlo, a que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial no debería tener capacidad jurídica. ¿De qué forma ustedes como facilitadores o un abogado puede defender que se le reconozca la capacidad jurídica a alguien con este tipo de discapacidad? Muy sencillo. Nuestro país ha firmado una serie de tratados internacionales de derechos humanos. En el caso de la discapacidad, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento que, por cierto, nuestro país propuso ante Naciones Unidas. México propuso que se creara un tratado específico para personas con discapacidad. Y en la redacción de este documento participaron personas con discapacidad psicosocial y tuvieron especial participación en la redacción del artículo 12, que habla de capacidad jurídica. El día de hoy, la Convención, como el resto de los tratados internacionales de derechos humanos, son parte del marco normativo de nuestro país y están al mismo nivel que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ya sea que nosotros, nosotras, si somos personas con discapacidad, podemos invocar la Convención. Lamentablemente, hay leyes, hay normativas que no se han armonizado a estos estándares que marca la Convención. Y esto obviamente genera complicaciones para que personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.
En nuestro país no solamente existe la inimputabilidad, existe también el juicio de interdicción, existen normativas relacionadas con salud mental que también restringen la capacidad jurídica de las personas, sobre todo personas con diagnóstico psiquiátrico y más específicamente con diagnóstico de enfermedad mental grave. Si la persona de pronto tiene una situación crítica, es muy fácil que la familia, que el médico tratante diga, lo más conveniente para ti es que te internemos y para que baje tu crisis, imponerte un tratamiento. Y estas son prácticas que violan derechos humanos. Y en el caso de que se le reconociera la capacidad jurídica a una persona que cometió un delito y que tuviera un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿la pena cambiaría o sería la misma pena? Y en caso de ir a la cárcel, ¿iría a una cárcel psiquiátrica o iría a una cárcel regular? Excelente pregunta, Yara. En primer lugar, yo creo que tenemos que reflexionar acerca de en qué medida el encierro favorece procesos de rehabilitación, de toma de conciencia de las personas que están en ese estado de encierro. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hay que considerar que es un grupo, una población que ha vivido discriminación histórica, que está en desventaja y que si tú le impones ciertas penas o si no consideras la discapacidad como parte de lo que se debe tomar en cuenta para hacer justicia, quizás acentúes todavía más la discriminación. Nos va a ser más fácil entender esto si tomamos en cuenta lo que sucede con las mujeres. El día de hoy se habla de que se debe tener una perspectiva de género, un enfoque de género en las políticas públicas y también en el tema de acceso a la justicia, porque las mujeres justamente se han enfrentado, al igual que las personas con discapacidad, a discriminación histórica, a violencia estructural. Y para ir combatiendo esa discriminación hay que efectuar medidas específicas que ayuden a que se nivele la situación. Entonces, si hay personas con discapacidad psicosocial o intelectual que son declaradas responsables o son sentenciadas por haber hecho algo indebido socialmente, también se tiene que tener en cuenta el tema de la discapacidad y decir, conviene, por ejemplo, que una persona con autismo vaya a la cárcel, ¿no? Cuando muchas personas con autismo ni siquiera pueden ejercer sus derechos. ¿Cuántas personas con autismo conocemos que tengan un trabajo, que tengan estudios, que puedan convivir con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a hablar también de una perspectiva de discapacidad, como hablamos de perspectiva o enfoque de género. También me gustaría una pregunta sobre, ahorita que mencionaste que había cárceles donde se les da tratamiento psiquiátrico. Cuando una persona con diagnóstico psiquiátrico entra a un reclusorio de estos donde hay tratamiento psiquiátrico, ¿se respeta el tratamiento que estaban llevando o se les asigna un nuevo tratamiento con los médicos dentro del reclusorio? Aquí hay otro eufemismo, otro término que de alguna forma busca dulcificar una situación, que es lo del tratamiento. A partir de mi experiencia como facilitador, yo me he dado cuenta que más que tratamiento se trata de controles farmacológicos, que en la mayoría de los casos se recurre a medicamentos de primera generación, de esos que causan muchos efectos secundarios, pero que son muy económicos y que a través de darles este tipo de medicación a las personas privadas de la libertad y con discapacidad, se mantiene el control de esas personas.
No hay propiamente un tratamiento, y mucho menos un tratamiento integral, ¿no? Un tratamiento que la propia persona consienta, que eso es fundamental. Imaginemos que llega alguien de pronto y nos dice, no, pues tú estás enfermo, y como estás enfermo, como eres una persona anómala, pues te vamos a dar una terapia que te va a ayudar. Que de pronto yo no tenga la posibilidad de decir, pues yo no quiero esa terapia, o yo quiero otra cosa, a lo mejor sí me siento mal, a lo mejor sí me siento incompleto en alguna medida, pero yo quiero decidir cómo voy a trabajar esa parte que me está causando un malestar en mí. En las cárceles psiquiátricas eso no sucede. Yo tengo la duda de que, por ejemplo, cuando una persona ya con una discapacidad diagnosticada llega a un juicio, a un proceso penal, pues se les asigna un facilitador. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona sí tiene discapacidad intelectual o sí tiene discapacidad psicosocial, pero no ha tenido la oportunidad de ser diagnosticado, como puede ser el caso de las personas en situación de calle? ¿También tienen derecho a un facilitador o qué pasa en esos casos? ¿Se les atiende como persona con discapacidad o se les atiende como persona sin discapacidad? Sí, esto también me parece muy interesante. Justo el criterio biomédico que ha imperado nos ha hecho suponer que para que reconozcan tu discapacidad necesitas que un médico te la certifique. Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, sobre todo, no solamente que haya ese certificado, sino también que la persona esté siguiendo un tratamiento. Creo que las personas con discapacidad psicosocial que nos están viendo esta tarde nos podrán contar muchas anécdotas con respecto a qué tan complicado es para ellas que se les reconozca que tienen una discapacidad y que a lo mejor puedan acceder a un programa de empleo para personas con discapacidad, quizás a una beca, ¿no? Es muy complicado porque es como un embudo, como la idea que prevalece es la de el asistencialismo, de suponer que certificándote la discapacidad vas a poder acceder a una prebenda, a una dádiva del gobierno o de alguna institución. Entonces vamos a hacer estrecho ese embudo para que sean poquitas personas las que reciban esos aparentes beneficios. En el tema específico de mi trabajo y de la experiencia que hemos tenido en el equipo de personas facilitadoras, el día de hoy hay muchos jueces que no necesitan de ese certificado, como ya han tenido contacto a lo largo de muchas audiencias, de muchos procesos, con personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Si sospechan que la persona tiene discapacidad, alguna de estas dos, llaman a una persona facilitadora. No es necesario que llegue el psiquiatra y diga, tú tienes esquizofrenia, por lo tanto necesitas un facilitador. O tú tienes trastorno bipolar o depresión mayor. Que aquí hay otra cuestión también importante. Imaginemos que una persona con esquizofrenia, con ese diagnóstico, diga, yo no quiero un facilitador. Nadie se lo puede imponer tampoco. Nadie, absolutamente. El contar con un facilitador es parte del derecho que tiene la persona con discapacidad. Y quizás no hemos llegado a ese punto en el que existan equipos multidisciplinarios, no solamente médicos, que comprendan la discapacidad en todos sus aspectos. No solamente se trata de aspectos médicos, hay aspectos sociales que se tienen que reconocer. Ahí están justamente las barreras que impiden este ejercicio de derechos. ¿Qué tipo de equipos se necesitarían para reconocer las discapacidades de esta manera? Quizás, además de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, quizás también personas con discapacidad que se reconozcan como expertos por experiencia, ¿no? Que se generen estos equipos que aprendan a detectar la discapacidad y a
implementar planes para que la persona pueda ejercer derechos. ¿Y cómo puede una persona, por ejemplo, un familiar de alguien que cometió un delito, un familiar de alguien con discapacidad, exigir o pedir que se asigne un facilitador? O sea, ¿eso lo da el juez o lo puede pedir la familia? ¿Y en qué estados existe la figura del facilitador de justicia? Por el momento, solamente hay personas facilitadoras en la Ciudad de México. Y esto es gracias a un convenio que tiene la organización en la que colaboro, Documenta, con el Poder Judicial local. Sin embargo, como te decía, esta figura nace del enfoque de derechos humanos que está presente en la Convención. Entonces, esta figura es posible en Sinaloa, en Yucatán, en Barcelona, en Pretoria, en Tokio, en todo lugar donde haya una persona con discapacidad psicosocial o intelectual y ésta esté enfrentando al sistema de justicia, sería posible que hubiera facilitadores o facilitadores, porque la figura busca eliminar barreras y proponer adecuaciones. La Convención llama a estas adecuaciones ajustes de procedimiento, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es ir empujando la idea de que es necesario que haya facilitadores en cualquier lugar, ¿no? Facilitadores de justicia. Otra pregunta que viene un poquito más hacia los diagnósticos. ¿Cualquier persona con cualquier diagnóstico psiquiátrico va a una cárcel especializada o nada más los que tienen enfermedades mentales graves? Por ejemplo, alguien con depresión mayor puede ir a una cárcel especializada o tiene que ser alguien con esquizofrenia o con más estigma de peligrosidad. Sí, generalmente las personas que son declaradas inimputables o tienen discapacidad intelectual o tienen diagnósticos asociados a la psicosis, a esta condición mental en donde la persona tiene delirios o alucinaciones. Entonces, no necesariamente una persona con depresión mayor va a ir a dar una cárcel psiquiátrica, sino una persona con diagnóstico de esquizofrenia, con diagnóstico quizás de bipolaridad, con alguna cuestión relacionada con el consumo problemático de sustancias, donde también puede generarse alguna manifestación relacionada con delirios o alucinaciones. Como te mencionaba previamente, las personas con esquizofrenia, las personas que escuchan voces, que ven visiones, son las más estigmatizadas, porque asociamos esos estados a un potencial peligro, ¿no? Una persona que escuche voces seguramente va a atacarte en algún momento o ella misma se va a generar algún daño. Pero todo eso es parte del estigma. Obviamente, como te decía, estas condiciones pueden ser difíciles de comprender para quien no ha tenido una vivencia así o no vive cerca de alguien que tenga este tipo de manifestaciones. Pero eso no implica que en verdad una persona con delirios o alucinaciones pueda ser peligrosa. Yo tengo amigos con esquizofrenia y ellos me han platicado que cuando tienen delirios o alucinaciones, sienten que los demás los van a atacar. Ellos viven en muchas ocasiones con un gran miedo, porque es una situación que les rebasa, ¿no? Entonces, allí lo que se tiene que hacer es conocer a personas con estas condiciones, escucharlas, apoyarlas, no verlas como potenciales criminales, como personas potencialmente violentas.
Y tú como facilitador que has trabajado ya con varias personas con discapacidad psicosocial, ¿tú qué nos puedes decir? Porque tú ahorita nos estás diciendo que realmente no son personas peligrosas, pero muchos pensarían que al trabajar con personas con discapacidad psicosocial, intelectual, estás en constante peligro. ¿Tú cómo te sientes en ese aspecto? ¿Sientes que sí es peligro o que es puro estigma? Es puro estigma. Yo empecé a trabajar aquí en Documenta hace 3 años y en esa época comenzó este programa. Entonces he podido ver cómo ha cambiado la percepción de las personas que trabajan en el sistema de justicia con respecto a estas discapacidades. Cuando empezaba mi trabajo como facilitador hace 3 años y llegaba a las audiencias, los custodios, los psicólogos, los defensores, toda la gente me decía, tenga mucho cuidado, porque la persona a la que va a acompañar viene del Cebarepsi y está loca. No ponga plumas enfrente suyo, no las deje ahí, tenga mucho cuidado con los lentes, porque pueden agarrar la pluma y clavársela, pueden quitarle los lentes y lo mismo, clavárselos en los ojos. Y en estos 3 años, Yara, ninguna persona me ha agredido a mí o a ninguna de mis compañeras facilitadoras. Sí hemos estado en situaciones en que la persona está muy agitada, pero nunca al grado de hacer algo que no se entienda dentro de ese contexto. Puede haber personas sin discapacidad que también estén agitadas, ¿no? Y que de pronto quieran salirse de la sala o retar al custodio o ser desafiante con el juez o la jueza. Pero eso es independiente de tener la discapacidad, ¿no? Entonces, te digo, esa es la experiencia del equipo. No ha habido nunca un acto violento contra nosotros o nosotras. Y pues eso es evidencia también de que mucho de este estigma asociado a la peligrosidad está basado en prejuicios, en estereotipos. Pues igual yo te lo preguntaba porque pues es lo que imaginaba realmente, pues yo también conozco personas con discapacidad psicosocial y aunque alucinen y todo eso, pues realmente no son peligrosas como el resto de la gente piensa, pero creo que tiene mucho peso que lo diga alguien como tú que trabaja con ellos pues de diario, ¿no? Entonces, pues por ahora sería todo. A mí me da mucho gusto que hayas estado aquí, fue muy cortito, pero pues, realmente siento que hubo mucha información muy buena. Me encantaría volver a tenerte, si así lo permites, en algún momento ya con mi otro compañero. Y pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo. Pues simplemente muchas gracias, Yara. Cuenta conmigo en futuras ocasiones e invito al público y a ti misma a que conozcan más el proyecto de personas facilitadoras de justicia de Documenta a través de la página de la organización, que es www.documenta.org.mx. Documenta tiene además página en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En YouTube particularmente hay varios videos donde mis compañeras facilitadoras dan testimonio de su trabajo, yo mismo, e incluso hay algunos operadores de justicia, como se les llama, diciendo cuál es su experiencia cuando han trabajado de cerca con una persona facilitadora. Ok, muchísimas gracias. Pues igual invito a las personas a conocer Documenta, a que conozcan la página de Sin Colectivo, de la cual también es partícipe Víctor Lizama. Y bueno, muchísimas gracias por estar presentes y de nuestra parte es todo. Esperamos que tengan un lindo día.